Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con sus anfitriones, el capitán Mario García. Sensei, buenos días, ¿cómo estás? Aquí con el gusto de estar en un programa más y con un tema chingón. Sí, Digo, lo está bueno es que padre. aquí no nos censuran. No, no hay Chingón, censura. chingón, güey, ¿no? No, yo creo que es uno de los temas que más ahora sí dominamos, pero también hay cosas nuevas que están bien interesantes. Fíjate que el otro día precisamente tenía esta conversación con un buen amigo y en esta era, güey, en donde pues hay acceso a leer de muchas maneras, Ujú. hay resúmenes que se generan con mucha facilidad, escuchar un audiolibro, todo este rollo. Y cómo hay mucho contenido en las redes Sí. rebotando sin haber aplicado, ¿no? Y entonces yo este tema creo que del coaching y del mentoring, eh, pues es algo que hemos vivido desde hace mucho tiempo y, y yo creo que más bien nosotros estábamos en la lucha y luego íbamos por herramientas, Sí. ¿no? Oye, hay que leernos este libro, güey, porque como que Sí. traemos estos temas. Ujú. Y justo cuando estaba viendo la estructura del programa, hacía todo este razonamiento y cómo algunos libros que hemos leído encajan perfectamente, cómo este viaje del podcast nos ha puesto cosas sobre la mesa, Sí. este, que se han convertido ya en conceptos cotidianos también, pero no sé si te pase que empieza a tener una capacidad o una búsqueda para aterrizar constantemente. Y creo que ahí es donde se genera el valor de esto, ¿no? Eh, a mí me parece interesante lo que vamos a tocar el día de hoy porque también hay que desmitificar lo que es y lo que no es el mentoring y el coaching, pero al mismo tiempo, de ida y vuelta, la obligación de cualquier emprendedor y cualquier empresario de ser el mentor y el coach dentro de su organización, pero al mismo tiempo buscar tener de alguna forma acercamientos de mentoring y coaching. Entonces, también es algo bien complejo porque mucha gente que en su momento estudió o se preparó para ser coach, eh, no encontró el mercado o no encontró el eco para poder hacer empresa de coaching. Entonces, bueno, también ahí vamos a tocar, sería padre tocar ahí varios temas. De hecho, te decía antes de iniciar el podcast de un creador de contenido que tú y yo conocemos que pues empezó a autonombrarse coach y pues el día de hoy ha hecho todo un imperio de la parte del mentoring y el coaching. Entonces, bueno, vamos iniciando con esta parte. Pues va, el día de hoy, Factor Mindset ofrece una disección rigurosa y multidimensional de las dos herramientas más potentes para el desarrollo del capital humano, el coaching y el mentoring. Lejos de ser intervenciones intercambiables o habilidades blandas secundarias, estas disciplinas representan tecnologías de comportamiento distintas con fundamentos neurológicos y psicológicos y además metodológicos. A medida que nos acercamos al 2020, al 2026, observamos una convergencia de tendencias, la democratización del acceso al desarrollo ejecutivo a través de la inteligencia artificial, la profesionalización de la gestión mediante ejecutivos fraccionales y una revalorización de la sabiduría humana en la era de la automatización. Este documento, este contenido, este podcast, no solamente explora las definiciones y diferencias, sino que profundiza en la neurobiología del cambio del comportamiento, ofrece protocolos tácticos para líderes ocupados y analiza las herramientas digitales que están redefiniendo el mercado. Con ustedes, el coaching y el mentoring. ¿Cómo ves, capitán? Pues interesante herramienta, interesantes herramientas. Yo creo que parte de la cotidianidad de nuestros startuperos, Ujú. nuestros directores de empresa, porque como bien lo dijiste, es algo que hoy va a aparecer en tu camino y que probablemente si yo me regreso
30 años cuando nuestros padres probablemente estaban arrancando sus carreras profesionales o estaban, pues no, a lo mejor no arrancando, estaban en este tema de que empezaban a poner acelerador a sus carreras profesionales, a los 30 años, a los 40 años a lo mejor estaban ahí, Ujú. alcanzando los primeros resultados muy relevantes. Pues no tenía este nombre, ¿no? Ajá. Pero, como si lo analizas, es esta necesidad de modelar comportamientos Ujú. y esta necesidad de eh, ayuda en la toma de decisiones o de intervención en los momentos de estrés, Ujú. pues ha sido algo con lo que hemos vivido, no es que luego lo fuimos bautizando, lo fuimos profesionalizando, fuimos poniendo herramientas, que luego vamos a ver algunas herramientas acá más adelante. Pero entonces, ¿qué es coaching y qué es mentoreo, no? Yo creo que es el primer, porque creo que hoy, desafortunadamente, en este mar de información en el que vimos, de repente se nos revuelve la gimnasia y la magnesia. Sí. Y no sabemos qué es qué, ¿no? Y entonces, bueno, pues este rollo del coaching eh, recordemos, y digo, aquí tenemos a un experto que ha estudiado y fue a estudiar a Europa, todos, muchos temas, y luego regresó y aquí, ¿cómo se llama la escuela en la que estudiaste coaching? Es ay, güey, ¿cómo se llama? El Tú- Instituto de Programación Neurolingüística. en el Instituto de Programación Neurolingüística, y entonces yo me acuerdo cuando Sí, empezaba a tener conversaciones de esto con Ismael. sí. Y entonces, oye, que el coaching ontológico y que entonces el secreto son las preguntas y todo este Ujú. rollo, ¿no? Y entonces, bueno, esta herramienta del coaching, si la pensamos como principal objetivo, ¿qué nos compartirías, Sensei? Pues yo creo que el coach en ese sentido es alguien que no necesariamente forma parte de tu industria, pero que es capaz a través de una metodología de despertar la conciencia y despertar el potencial del empresario. Da como principio fundamental que todo mundo tiene el conocimiento, pero que a través de los sesgos y de la cotidianidad, de repente no es posible espejearte. Y lo que hace un coach es, a través de preguntas y metodologías y herramientas, darte estructura para que tú mismo generes tu accountability, ¿no? Te hagas responsable de tu operación y el resultado. Justo, ¿no? Y fíjense qué interesante cómo lo enmarcas, Sensei, pero es este cuate que viene a hacerte las preguntas que Ujú. tú muchas veces no tienes eh, el hábito, la visión, la oportunidad de autopreguntarte. Sin Ujú. embargo, lo interesante, y digo, el principio básico de este rollo del coaching es que, curiosamente, no tienes las preguntas, pero sí tienes las respuestas. Es correcto. Entonces, confías en que eres un cuate que de alguna manera ya ha estado inmerso en situaciones en la industria. Como dices, el coach a lo mejor ni siquiera conoce a fondo tu industria, Ujú. pero lo que sí tiene la capacidad es de observarte y de decir, híjole, las respuestas están ahí a flor de piel. Necesita ayudarle a este cuate a través de preguntas a que se conteste. Y entonces, si yo esto lo llevo a un contexto de cómo esto te ayuda, eh, primero a ti como líder en tu organización, es una gran herramienta para abrir el scope de las situaciones, ¿no? Ujú. Y entonces a ver, vamos a ver desde afuera, detente, Ujú. salte del problema, a ver, ¿qué opinas? ¿Qué harías aquí? Oye, ¿por qué esto? ¿No? El tema del por qué que sale muchas veces a Ujú. lo largo del capítulo es, eh, pues este rollo de repente detenerte a cuestionarte el por qué suena muy trivial, pero como cuando viene desde afuera en determinado momento te hace toda la diferencia, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, este rollo de, oye, ¿y cuándo necesito coaching? Bueno, pues, y pensando en una temporalidad, yo creo que es un ejercicio, que tiene una temporalidad porque al final del Ujú. día busca moverte de un punto A a un punto B, Sí.
pero que es, vamos a decir, no es como ir a terapia y decir, ya solucioné este problema y ya lo que sigue, sino que es, eventualmente vas a regresar o vas a estar en situaciones en donde necesitas volver a abrir el scope, necesitas este agente externo. Y fíjense, aquí yo lo voy a recalcar de nuevo, que viene a cuestionarte, que viene a hacerte las preguntas para que luego puedas tú regresar a este proceso introspectivo y contestar, ¿no? Ujú. Es una introspección guiada, Sí, ¿no? es correcto. Y ahora, ¿qué nos dices del mentoring? Pues a diferencia de alguien que no conoce, pues un mentor es alguien que ya ha cruzado varias veces el camino donde tú estás transitando, es alguien experto en la industria, es experto en un tema y no viene a cuestionarte, sino viene a guiarte, a decirte, oye, pues yo ya pasé por ahí, entonces es importante que empieces a hacer esto, esto y esto. Y entonces en lugar de preguntarte en el por qué, te da el qué y el cómo. Eh, que es alguien que ya tiene claridad sobre el sendero y te va a facilitar, que esto de repente a veces también es muy importante en un empresario, sobre todo por estos ciclos tan largos que tiene el coaching de despertar, que es, oye, a ver, dime ya para hoy, o sea, nosotros lo vimos cuando aparentemente en el desarrollo de agentes de seguros creíamos que éramos coaches, pero Éramos mentores, éramos mentores, es por aquí te correcto. vas a hacer esto, vas a decirle esto, vas a presentar esto. Lo más seguro es de que te vayas a enfrentar a lo largo del camino por estas situaciones y así las vas a enfrentar, o así las vas a atacar. Entonces, son dos conceptos completamente o aparentemente antagónicos, pero en el proceso del empresario y el emprendedor son mutuamente necesarios. Fíjate, qué gran ejemplo, porque aquí sí retomemos esta Ujú. etapa profesional Sí. donde nos dedicamos directamente todos los días al desarrollo de fuerza de ventas. Y entonces, eh, yo creo que tuvimos las dos etapas. Ujú, Yo hacía la reflexión justo cuando leía el programa y cómo al principio teníamos un tema conductual, ¿no? O sea, ujú, necesitabas generar en las personas este sentido de que su conducta tenía que eh, evolucionar a ciertos o llegar a ciertos patrones para poder funcionar dentro de la industria, ¿no? ujú, Y entonces hacíamos muchas preguntas retóricas buscando lograr eso y hacíamos algunos planteamientos de mentoreo, pero realmente al principio era un mentoreo. sí. O sea, arrancamos siendo, creo, buenos mentores, porque de alguna manera a medida que fuimos acumulando experiencia, era muy fácil decir, este es el atajo, Ujú, vas a cerrar así. Esto es lo que a mí me ha funcionado, trata de instalarte en este rollo. ujú, Y entonces, pues eso daba mucho resultado, pero luego, no sé si tienes claro, güey, cómo hubo un clic en donde realmente empezamos con un modelo de coaching, porque entonces las juntas se transformaron ya no en tema de vamos a traerte el ejemplo del güey trucutru que vende, ¿no? ujú, Oye, vamos a darte producto como tal, sino en un tema de, oye, a ver, ¿y cómo estás? ¿A dónde vas? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión? ujú. Y entonces cambiamos a este sistema de cuestionar, donde lo que buscabas es que este cuate ahora sí tomara un tema conductual muy claro y en donde dices, es que este cabrón te tiene que volver sustentable desde él, Sí. no desde la solución, ¿no? Y entonces, cuando yo lo pienso en la industria en la que estuvimos, pues digo, te llegaba raza que necesitaba 50, 60 mil pesos para ayer. Y entonces, pues ahí el mentoreo era muy eficiente Ujú, porque le ayudabas a resolver una situación de estrés ujú, que era para ayer. sí. Pero después cuando empezamos a tener grupos que de alguna manera tenían cierta estabilidad y todo, cómo se volvía muy importante, entonces sí,
este rollo del coacheo y de Ujú. hacer las preguntas y todo el rollo, ¿no? Entonces, a ver, si Porque yo, ya se había pasado el tema, ya ajá, sabía qué tenía que hacer, ya sabía, conocía perfectamente el producto, el servicio, eh, y entonces era empezar a identificar ya ciertas patrones que no le ayudaban a potencializar su modelo de negocio, ¿no? Y entonces esta parte de cómo pasar de mentor a coach es una cuestión también de madurez en el negocio, donde pues sin querer queriendo, de repente las conversaciones que tú y yo tenemos pues tienen que ver este híbrido de coaching y mentoring, ¿no? Este es mi punto de vista, ¿tú qué opinas? Oye, ¿ya has pensado en esto? Y entonces ya no hay una definición porque ya tan exacta de coaching o mentoring porque ya hay un avance dentro de el modelo de negocio. totalmente, totalmente, y digo, es chistoso porque justo, ¿no? Es este brinco y hay esta mezcla, y más adelante en el programa vamos a hablar de cuál es la mezcla Ujú. recomendada Sí. entre proteína y creatina y entre coaching y mentoring. Ujú. Sí. Pero me gustaría antes de avanzar la reflexión, ok, ahorita lo hablamos desde lo que tienes que recibir tú como líder. Ahora, ¿qué hay con lo que tienes que dar tú como líder? ¿Cómo Ujú. identificas Sí. en qué momento y con quién tienes que usar qué herramienta, ¿no? Y entonces es, muy bien, estás conformando tu equipo y a lo mejor trajiste a esta figura profesional que es muy capaz, que ya tiene experiencia, que te va a hacer diferencia en muchos sentidos, y entonces este cuate quieres mentorearlo. Ujú. Error. Sí. Normalmente, y digo, error en el sentido de, probablemente le vas a transmitir tu cosa de la industria, pero si lo trajiste como este experto que te va a hacer la diferencia en esa cosa, lo que usas con él no es mentoring. Probablemente cuando te toca trabajar con él, te toca trabajar temas de coaching, ¿no? Lo que necesitas, cómo él se comporte de determinada manera para que el proyecto lo lleve del punto A al punto B. Y la otra es cuando tienes este empleado que tiene ganas, que tiene talento, pero todavía no es un experto de la industria, probablemente de lo que lo vas a alimentar es de tu experiencia, ¿no? No sé qué opines de No, este momento. de hecho, yo lo tengo muy claro dentro de mi organización. Eh, en el momento en que hay una especialización en un área de trabajo, dejas de ser el experto en el tema. Yo creo que el día de hoy, pues la gran mayoría de mis colaboradores son más expertos, que tampoco es un gran reto, ¿no? Que me superen en conocimiento, pero yo tengo el día de hoy una visión más global, más empresarial, y entonces mi postura frente al negocio es de jefe y coach, más que de mentor, porque obviamente pues me dan tres o cuatro vueltas en ciertas áreas del conocimiento, ¿no? Mis colaboradores, específicamente, por ejemplo, en el área operativa, donde ya estoy, pero pues obviamente aquí hay una oportunidad a mí un término que se me hace sumamente interesante y que no hay una traducción literal al español es la accountability. Eh, Cómo hacer que cada uno de los miembros de mi organización se haga responsable del resultado, y que sea autogestionable en la mayoría de las situaciones. Conductual. Ajá, sí. Fíjate qué interesante, Sensei, lo que planteas, porque curiosamente, ¿no? Y vamos a tomar tu ejemplo para este programa y digo, Sí. pensando en que logren, ahora sí, como dice, yo hablo de los espejos y mi carnal es el que espejea como piloto de Fórmula 1 a toda Sí. velocidad, este,
pero ¿cómo cambió tu rol en el negocio? Y digo, Ujú, en su momento, y tienes hoy una persona o personas que se dedican a hacer esta parte y que entonces pues se tienen que convertir en mentores. Y digo, fíjate, va a sí, ser un buen cuestionamiento, sí. pero hoy tu rol ya no es de enseñar el negocio como tal, güey, Ujú, ¿no? O sea, la mayor parte del tiempo estás tratando de darle una personalidad, un sentido, una dirección a tu organización. Y entonces, ¿cómo estás tratando de conductualmente modelar cómo debemos de responder, cómo debe ser el servicio, cuál debe ser la atención? O sea, temas conductuales, ¿no? Oye, ¿cuál es el sistema de comunicación, todo este rollo? Entonces, conducta, conducta, conducta. En su momento, cuando estábamos dentro de la otra organización, cómo nuestro tema era resultado, resultado, resultado. ujú, Y digo, cuando le entremos a la parte de cómo funciona el cerebro en esto, es chistoso cómo, y yo no sé si tú lo ves ujú. incluso a nivel hormonal, Sí. cómo hay una parte donde se incentiva la creatividad, la mente abierta, la reflexión, y donde hay una parte donde hay que aprender a resolver con la amígdala, ¿no? Sí. Entonces, te tomo como ejemplo porque creo que pasamos de esta etapa en donde el resultado, donde todo el tiempo éramos gestores del resultado, a donde ahora, pues claro que hay que obtener un resultado, pero es más importante construir con solidez eh, el mañana que el resultado de la acción de este momento, ¿no? Y sobre todo, yo creo que la capacidad de escalar el modelo de negocio, que no dependa del 100% de tus decisiones, yo creo que pasa de enseñar el negocio a que se vuelva cada persona un mentor de su de su propia estructura. Y entonces eso ayuda a que tú puedas seguir en la parte más meta, ¿no? Del negocio, en la parte de cómo desdoblar el mayor potencial en el modelo. Y no lo vas a poder lograr hacer si en un principio no te sientas a enseñar, a picarle, a, oye, métete aquí, haz esto, quiero que me entregues esta información, quiero que me hagas informes, que quiero que me ayudes a dar este entregable, a una situación donde es, oye, ¿cómo va tu equipo? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo proveer? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo le podemos hacer para, para llegar a este objetivo? Y entonces confiar en que la persona domina el 100% del tema operativo, más no estratégico, y entonces ayudar a que las personas se conviertan en sus propios guías. Qué hermosos son los procesos humanos, ¿no? Sí, ¿no? Y digo, yo lo que pienso y digo, cuando Cuando pienso en lo que nuestro recorrido profesional nos ha llevado y nos ha apasionado, yo creo, y digo, no sé si compartes esto, Ujú. es este asunto del trabajo con personas, ¿no? De alguna manera ser este gestor, este organizador, este elemento que juega en este equipo o que participa de este equipo para ir a otro lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí los dos principales caminos que luego nos acaban llevando a una paradoja bien interesante, güey. Que fíjate que tú en algún capítulo del podcast decías del empresario hombre orquesta, ¿no? Si no logras pasar de, que el hombre orquesta es el mentor, ¿no? El que lo sabe todo y el que depende todo sus decisiones. Justo. Y digo, es que fíjate, curiosamente, y esto es lo interesante, es claro que si ya llevas mucho recorrido profesional, eres candidato para ser un buen mentor para otros, Ujú. este,
para otras empresas, para ciertas personas en tu organización cuando necesitas cosas muy puntuales. Pero la realidad es que con el tiempo dentro de tu organización, lo que creo que eventualmente vas a acabar haciendo en esta paradoja es muchas veces coacheando a tu gente. Y digo, es las bellezas del paralelismo deportivo y Ujú, es el coach lo que hace es modela el comportamiento del equipo en ujú. ciertos momentos, ¿no? Sí. El verdadero o la esencia del coach. Y entonces, ¿cómo te mueves hacia allá, ¿no? Oye, y entonces, ¿siempre voy a ser puro coach? No. Oye, ¿hay un momento de la vida o de la historia de la empresa donde puro mentoring? Tampoco. Y entonces es esto lo que definimos como esta paradoja, ¿no? No hay un modelo puro. Ujú. Necesitas estar listo para saltar en las dos cosas y necesitas tener claro si tienes las herramientas. Y yo quisiera un poquito abordar eso antes de que avancemos, de, oye, ¿y cuáles son las herramientas que tengo que tener para desarrollar ambas funciones, ¿no? O sea, para ti, ¿cuáles son las principales herramientas de un coach? Yo creo que eh, tiene que ver mucho con la parte de habilidades blandas, de tener la capacidad de poder, de la sensibilidad de poder escuchar y poder sentir, vibrar al otro. Si tú llegas con una metodología de preguntas poderosas, de algún tipo de herramientas muy ontológicas, pero si no logras empatizar, escuchar, sentir, ponerte empatía, pero por otro lado tener estructura, herramientas sólidas de rutas de seguimiento, tener una hoja de ruta, perdón, un plan de trabajo, de agenda, de rendición de cuentas. Entonces, pues va a ser muy difícil que puedas apoyar al otro porque te vuelves un demagogo. Tiras rollo, eh, tiras dos, tres preguntas, despiertas conciencia, pero ahí se queda. Realmente el coach lo que hace es aterrizar en un plan de trabajo, en una herramienta, de una hoja de ruta, cuál es tu plan de acción, cómo vas porcentualmente con la consecución del logro, el manejo de tu agenda. Entonces, esta estructura mental, pero al mismo tiempo habilidad blanda para poder ayudar a alguien a que despierte su conciencia. Esa para mí es como, a grandes rasgos, yo creo que la habilidad del coach. Oye, y fíjense qué interesante. Todos estos rollos ahora, digo, no sé, ustedes, aquí el sensei ya es un gran fan y un gran conocedor profesional de la inteligencia artificial, pero como una de las tendencias de pensamiento que podemos ver en mucho contenido es la gran posibilidad de que la IA empiece a Ujú. remover a personas de sus roles Sí, ejecutivos, ¿no? sí. Pero ahorita, si yo me regreso a la película, a todo lo que dijiste, esta capacidad de vibrar, de empatizar, de entender, Ujú. pues esa quién la tiene, El ser humano. el ser humano, ¿no? Entonces, cómo hay cosas que se vuelven importantes y vuelvo a reencauzarnos en la discusión de hoy es cómo como líder de la organización, esto es muy trascendente, ¿sí? Es esta conexión humana, esta capacidad de desarrollar la conexión humana, energética con las personas, es uno de los ingredientes principales dentro de tu ensalada startupera, ¿no? Y entonces vamos a pensar que estás iniciando a cocinar tu ensalada. Me voy a regresar, hace 4 años, arrancaste Cinco. aquí, 5 años arrancando OM. ¿Cómo era tu rol? No, pues el hombre orquesta era 100% mentoring, producir el resultado para la supervivencia.
justo, ¿no? Y entonces es, oye, ¿y estaba mal o estaba bien? Era la necesidad de la empresa en ese momento. Oye, Ismael viene de una empresa muy reconocida con un gran resultado, decide independizarse y entonces ahora le toca toda esta experiencia que él acumuló, transmitirla a los elementos que él reclutó, algunos que ya trabajaban contigo y decir, necesitamos que este sea el resultado, necesitamos que utilices este atajo, necesitamos que aprendas estas cosas. Y entonces, ¿cómo fuiste un mentor? Hoy a 5 años de distancia, ¿dónde estás sentado? Fíjate que bien interesante porque lo platicábamos antes de iniciar el programa de este Mastery Program, ¿no? De la postura el día de hoy es trabajo con líderes de la industria, con expertos en materia y hay una gran necesidad de generar comunidad, de tomar conciencia y estar mucho más cerca del trabajo interno. Es decir, ya todo lo que, ya muchos de la gente con las que trabajamos el día de hoy está logrando o está consolidando su modelo de negocio. Internamente tenemos a gente que el día de hoy es reconocida a nivel industria. Entonces, lo único es empezar a ser arquitecto, de diseñar los mecanismos o diseñar los espacios para que se siga reproduciendo la chispa, ¿no? Eh, Provocar que estos espacios donde se reboten ideas, donde la gente siga desdoblando su potencial, pues estén. Entonces, oye, pues casi, ¿cómo le hago para que te sientas más cómodo y pueda explotar o desarrollarse el potencial interno? Entonces, fíjense, de rol de mentor a rol de coach. Ahora, voy a hacer hincapié en esto. Bueno, pues Ismael era un joven fresco y novel emprendedor de 40 años de edad. Mm. Bueno, de 30 y 11. este, Cuando llega este periodo de independencia, entonces aquí ya había una gran experiencia acumulada, ¿no? Entonces, esta posición donde él al momento de decidir emprender, naturalmente tiene que adoptar una posición de mentor y luego, este, se convierte en gran parte del tiempo el coach, es consecuencia de este devenir profesional o este camino profesional que Ismael había recorrido. Oye, tú estás sentado con tu título universitario fresquecito, todavía tiene fresca la tinta de la firma, estás decidiendo emprender. Entonces, oye, ¿y ahí cuál va a ser tu mezcla? Y esto es lo que quiero que quede Ujú. conciencia. Oye, pues probablemente tienes una gran idea, pero entonces vas a necesitar gente que conozca de esta gran idea o que tenga ciertos expertices y probablemente ellos van a ser mentores para ti Sí, en totalmente. muchos temas. Y probablemente entonces tu rol inicial ahí va a ser de coach porque lo que tú necesitas es dar forma a muchos talentos para que se acaben convirtiendo en una idea y se convierta en un sistema, ¿no? Y entonces generar esta claridad de cuáles son tu herramienta o tu realidad y cuál es la situación o tu rol dentro del negocio es bien importante, porque es ahí lo que te va a generar este Sí. equilibrio o este fiel en la balanza entre cuánto coaching y cuánto mentoring. Y la última pregunta que te quiero hacer en Ujú, esta sección, ujú. Sensei, es, muy bien, hoy nos dices que eres coach la mayor parte del tiempo. ¿En qué momentos hoy en tu ensalada, haces mentoring? Fíjate, bien interesante. Y también te tengo un par de preguntas ahora que estás de consultor, porque el consultor es esta capacidad de ser mentor y coach, ¿no? Pero yo creo que el mentoring sigue siendo, pero ya no en temas operativos o en temas eh, técnicos, sino el mentoring sigue siendo el modelaje que tienes que representar para la organización. Eh, Tienes que ser la encarnación viva del modelo de negocio.
Entonces, cuando ya sea una situación estratégica, cuando sea una visión de negocio, cuando sea una escala, cuando empieces a ver el negocio y su escalabilidad, es ahí donde regresa el mentoring, ¿no? Tú tienes la visión, tú tienes la capacidad de poder vislumbrar todo el potencial que puede tener tu negocio y entonces te vuelves en un mentor emocional, te vuelves un mentor estratégico, te vuelves un mentor organizacional, te vuelves un mentor, una guía, una luz, un faro de las personas, pero no a nivel técnico de procesos, no a nivel de conocimiento, sino ya más bien de visión y largo plazo. Fíjate que tocaste el punto medular que esperaba en tu respuesta, ¿no? Y entonces es cómo el mentoring no es simplemente técnico o específico de conocimiento. Hoy el mentoring que Ismael realiza con su gente es, y que creo que como emprendedor y luego como futuro dueño de empresa te va a tocar hacer es, necesitas que tu gente aprenda a surfear y a navegar los momentos difíciles. Y en eso te volviste un experto. Ujú, Y entonces es, oye, ¿cómo te ayudo cuando te veo que el mundo se te está viniendo, que ya quieres estar en llamas, todo el tiempo o estás en llamas? ¿Cómo te ayudo a pasar ese momento para que vuelvas a tener calma, para que puedas reinsertarte, para que puedas volver a este estado zen que te permite otra vez desdoblar la siguiente capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo, aunque hoy vive mucho tiempo de coach, ya hoy su expertise para mentorear es en otras cosas que no tienen que ser un nivel tan simple de como solamente ejecución, ¿no? Sino también podemos mentorear en cómo resuelvo cosas de manera emocional, de manera energética. Este tema del balance de vida, digo, yo no sé, Ismael, hemos vivido muchas etapas muy desenfrenadas, algo. pero cómo hoy, eh, si, no sé si lo hayas hecho consciente, yo pienso en todas las charlas que tengo profesionales e informales y muchas veces mi tema de charla es el balance, ¿no? Y Sí. entonces, ¿cómo te conviertes en esta persona que mentorea todo el tiempo sobre el balance y cómo en una organización, y vuelvo a regresar a tu rol como líder de la organización, es muy importante que todas las personas estén con un balance importante porque si no, se te va a quemar esa pieza de tu maquinaria. Oye, ¿cómo decías cuál era el término que te enseñaron en la maestría de empresarial o cómo se llama? Presidente. Dueñez, dueñez. Dueñez, el Ajá. dueñez, la dueñez, ¿no? Que es esta parte, la dueñez es esta postura de que tomes el rol de mentor de la organización, ¿no? Es que fíjate, tomas el rol de mentor, pero si lo ponemos en estos términos, realmente te conviertes en un gran coach en el sentido Ok. que eres esta persona que se sale Ujú. o lo que buscas es que el dueño esté de la... Se Ya salga cuando de la lograste operación. recorrer se salga de la operación Ujú. y se dedique a ser dueño, se dedique a tomar decisiones estratégicas, se dedique a llevar la organización al siguiente nivel. Y esto solo te lo permite salirte y entonces te permite, oye, en su momento tienes que hacer mentoreo o te ayuda a mentorear, participar en algún consejo, en el consejo de tu Ujú. organización, todo este rollo, pero es esta mezcla bien importante porque al final de cuentas vas a llegar ahí, o digo, es este rollo de al principio eres don autoempleado, que está en chinga, eres el hombre orquesta, Sí. este empresario solar, tu empresa empieza a crecer, tu expertise empieza a acumular, la experiencia te empieza a hacer diferencia en muchos sentidos. Y entonces lo que te das cuenta es que hay momentos donde lo técnico, donde lo específico, donde el resultado, donde tu amígdala, y es el siguiente tema al Sí. que le vamos a entrar, tiene que estar bien entrenada para huir cuando tienes que huir, rajarte, salirte de una cosa y cuando tienes que luchar, estar con toda la biología de tu lado para que luches de la mejor manera y cómo ya hay momentos en donde lo que dices es
ya no me toca ser el soldado que trae el rifle, sino es ver el mapa y ver por dónde vamos a ganar esta batalla, ¿no? Fíjate que, digo, yo sé que sí tenemos que darle candela porque hay cosas bien, bien potentes, pero una de las cosas que cuando estaba viendo nuestro programa, digo, para todos los que nos preguntan que si leemos o no leemos, lo que tratamos de hacer es preparar un documento con todo lo que vamos a tocar en el podcast y pues tratar de encontrar información que esté muy actualizada para poder pues estar vigentes para ustedes. Y una de las cosas, ahorita no la encuentro, que es esta parte transaccional, ¿no? Del consultor transaccional, no sé si ejecutivo fraccional, Fraccional. Ujú. eh, de esta persona que entra de manera intermitente a las organizaciones donde no necesitas, digo, es tu caso, a mí, ahorita, por ejemplo, que me has platicado de todo tu proceso en la industria de la maquila, es algo, oye, es que fíjate qué potente. eh, Ha sido Bob el constructor, ha sido don vendedor, ha sido don coach. Ahora eres don Maquilas. Pero es bien interesante porque cómo sin saber de maquila, con toda la experiencia y el desarrollo del coaching, empiezas a coachar a un director general y entonces dice, oye, pues es que este proceso deberíamos de bajarlo a la organización. Así lo veo, güey, igual y no pasó así. Debemos bajarlo a la organización. Y entonces tú te pasas platicando con todo mundo para entender su negocio, para entender su Tu actividad, industria. su industria, y empiezas a preguntar, pero tienes la capacidad y las herramientas por tu experiencia profesional y al mismo tiempo que te vas graduando de tu segundo posgrado en consultoría empresarial, pues tienes estructura para poder ayudar a la gente a darle metodología y frame, el marco teórico y el marco práctico, pero después dices, ah, cabrón, es que necesito, y la organización te dice, tienes que aprender de manufactura y entonces te pones a estudiar para brincar de ser el que da estructura a tener que decir el que tiene qué es lo que tiene que hacer cada quien, ¿no? Y pasar a algo que desafortunadamente todos los empresarios necesitamos es no me vengas ya ahorita en esta etapa del negocio, no me vengas a preguntar, venme a ayudar y dime qué tengo que hacer. Fíjate, digo, creo que tocaste un tema bien interesante y digo, es la gran hora de oportunidad en la que me toca vivir. Este, en la semana voy a platicar con otro buen amigo que me va a invitar a su empresa, a echarle un ojo porque él lo que quiere es justo encontrar la manera de multiplicar, de meterle un factor X a su modelo de negocio para acelerar, ¿no? Y Ujú. entonces me dice, oye, pues yo ya vi que andas en esto y todo este rollo. Y por ahí tengo otro par de buenos amigos, con los que traigo conversaciones abiertas. Y esto que tú pones sobre la mesa y digo, es justo eh, el tema que te decía de cómo el trabajo humano se vuelve bien importante, Ujú. ¿no? Y entonces, cómo el camino nos ha hecho ir por herramientas, ¿no? Oye, pues mañana toca hacer tequila, ¿no, güey? Pues tráete la herramienta para ir, Ujú. a sacar piñas, luego vamos a cargar el camión y luego vamos a ver cómo, cocemos las piñas y fermentamos y luego cómo destilamos y, Ujú. todo este rollo. Y entonces creo que en el camino lo que he aprendido y lo que he atesorado es esta importancia de, por un lado, tener las herramientas y por otro lado, aprender a observar, detenerte y entender la necesidad de cada organización en su momento. Yo esto lo traigo al programa porque es
Ok, tú ya tienes una organización que jala toda madre. ¿Qué es lo natural que pase después de cierto tiempo que jala toda madre? Llevas tanto tiempo viendo todos los días la película que a veces diste poquita vuelta 3 grados hacia un sentido y dices, ¿en qué momento me desvié del camino? Ujú. Y es muy difícil identificar cuando esos 3 grados y pues ya vas en el tiempo a mucha distancia de lo que te planteaste. O cómo tienes un problema y llevas tanto tiempo viendo el problema y dices, no manches, es que esto nomás no lo puedo resolver. Y cuando realmente la solución sí la tienes, pero ya estarlo viendo tanto tiempo ya te generó esta famosa ceguera de taller que Sí. decía una tía en paz descanse, estás viendo y no ves, mijo, estás viendo y no ves. ¿No? Entonces, Necesitas traer a alguien de afuera. en mi rol como consultor precisamente es este, ¿no? Es el cuate, o sea, yo me visualizo como esta persona con una mochila de estas de mochilero que viaja por Europa, a la que le voy, sumando herramientas que me encanta aprender. Y entonces yo ya voy, me siento, platico contigo y mi superpoder tiene que ser observar, tiene que ser entender, si vamos a coachear, si vamos a mentorear. Ujú. Evidentemente muchas veces no te voy a mentorear, como tú bien dices, en el expertise de la industria, porque aunque me ha tocado recorrer muchas industrias, pues mi aprendizaje es que, el que sabe de leche es el lechero, Ujú. pero, el que de repente tiene ciertos instrumentos químicos, ciertos instrumentos de liderazgo, y entonces soy esta persona que dice, muy bien, puede ser este instrumento, muy bien, puede ser. Y entonces en algún momento coacheas, en otro mentoreas, de repente te abren las puertas a una organización y lo que te pasa, ¿no? Es, necesito corregir esto en este momento ya o nos vamos a quemar. Y entonces dices, muy bien, entro en esta función eh, de mentor en donde tengo claro cómo voy a establecer procesos. Y a ver, este proceso lo hace, oye, pero no, le vamos a hacer así asado, ya platiqué contigo, tu realidad es esta, vamos a tomar esta ruta y vamos a hacer este tema de medición. Pa, 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 pa. Y como muchas veces, cuando necesitas desdoblar una organización al siguiente nivel, lo que necesitas es que las personas se conviertan, o sea, todos los engranes de la organización estén listos para convertirse en una máquina más grande, ¿no? Y entonces Ujú. ahí hay un tema o un ingrediente muy importante de coacheo que, digo, lo platicábamos, ¿no? Es qué chistoso cuando dices, esto es lo más importante o puede ser el proyecto profesional más importante, pero no tengo tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, de repente también O que traer. necesita las manos para que se ejecute, ¿no? Exacto, y entonces de repente tú puedes Pero de pensar, una manera como muy provisional en el tiempo. exacto, ¿no? Y entonces esto es lo que hace el consultor. El consultor es este cuate que viene con su mochila y que te dice, bueno, pues platícame, siempre hay un proceso de diagnóstico, platícame y luego, bueno, y dime qué quieres, porque al final de cuentas ahí. Y en función de eso decidimos qué sacamos de la maleta y Sí. es, si te ayudo a dibujar el mapa o me voy contigo, a la expedición y Ujú. vamos con la casanga abriendo camino, ¿no? Ujú. Entonces, pues bien padre, digo, la verdad es que es muy divertido y al final del día, y esto lo agradezco a todos mis clientes y amigos, es todos los días me llevo nuevas herramientas a mi mochila, ¿no? Que es esta parte, digo, estamos tratando de abrir un panorama para todos ustedes que están emprendiendo o ya tienen un negocio. Este rollo de, oye, ¿qué pasa si me meto al IPADE? ¿Qué pasa si de repente me meto a la mejor no educación formal, me meto a la Cámara de Comercio, a los grupos de trabajo? ¿O qué pasa si me meto a la asociación de mi gremio? Todo suma, la estructura académica, la estructura social, pero nada va a suplir el hecho de que tengas herramientas de coaching y mentoring y que tengas en tu grupo, a lo mejor no necesitas en este momento un coach ni un mentor de tiempo completo, pero sí necesitas en tu junta de consejo
tener a alguien que te pueda mentorear o coachar. Que dices, bueno, a lo mejor no lo necesito de full time, pero eventualmente para ciertas situaciones necesito o estoy estresado, me siento mal. Digo, ahorita platicamos que un ex compañero de universitario, exalumno, ahorita es coach vocal, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, y fíjate, le decía en este podcast de Los Otrava, a Marcelo, te mando un saludo, Marcelo, te admiro mucho. Esta parte de decir, oye, pero ahora la inteligencia artificial puede modificar tonos de voz, puede hacer todo, 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 absolutamente todo con la inteligencia artificial, suplir la voz. Dices, sí, es cierto. Y por eso era importante brincar de ser solamente un locutor a un generador de creación de contenido. Es impresionante cómo también van surgiendo, gracias a la inteligencia artificial, mentores y coaches en este mundo que cada día es más solitario. Y lo puedes hacer de manera virtual o presencial, pero necesitas ese factor humano que bien dices. Justo, y darnos cuenta, fíjate que, y vamos otra vez acotando la conversación para regresarnos al programa, pero es en este mundo donde ahora el rush es, ahí viene el coco de la inteligencia artificial, güey, o sea, si me dedico a estas cosas, híjole, ¿cómo le va a pegar? Fíjate, siempre la pregunta, y no sé si te ha pasado, yo que me toca de repente participar en varios lugares, es cómo la inteligencia artificial le va a pegar a nuestra industria. Fíjense, Sí. fíjense el posicionamiento mental de le va a pegar, ¿no? Es en lugar de pensar este tema de, oye, ¿cómo me puede ayudar en este Ujú. momento? Oye, ¿dónde me va a sumar? Oye, ¿qué otros aspectos tengo que fortalecer? Porque esta chamba va a pasar a ser, resuelta o irrelevante a nivel de, va a haber un ente eh, que lo va a resolver, pero entonces, qué es lo que yo tengo que resolver? ¿Sí? ¿En qué me tengo que volver experto para para que la empresa siga yendo a buen puerto, ¿no? O para que la empresa pueda ir al siguiente nivel? Y entonces, pues dejar de pensar en la IA como el coco y pensar que es al contrario este potenciador que te va a resolver una serie de cosas, pero entonces y digo, ahora que estuve en Barcelona me tocó escuchar una charla sobre eso y dices, bueno, la gente que no tenga claro cuál va a ser su aporte desde su trinchera al tema empresarial, lo que le va a tocar es tener que pagar para trabajar, ¿no? Y entonces así suena bien drástico, pero entonces si tú no tienes claro en qué tienes que estar fuerte para seguir aportando desde el lado que la inteligencia artificial no va a resolver, aunque pensemos que lo va a Claro. resolver todo, este, pues a lo mejor estás condenado a un futuro, chistoso, ¿no? Este tema de pagar por trabajar. Cuando en realidad te clavas en este tipo de temas y entiendes desde una perspectiva, te das cuenta que hay un lado humano en el cual hay que estar listo y tú como líder, como startupero, como presidente de tu compañía, como esta persona que está haciendo de la realidad empresarial, del futuro económico del país, del planeta, es en qué te tienes que estar preparando, a dónde tienes que estar yendo, cuáles son las herramientas reales que te van a hacer diferencia. Entonces, hoy este tema del coaching y el mentoring es un océano en el que te tienes que echar de cabeza un buen clavado, ¿no? Y bueno, vamos entonces el atractor emocional positivo y negativo. Yo creo que aquí algo bien importante que hace el coach y el mentor y cómo este doble rol se juega todo el tiempo es de qué manera yo te ayudo a que gracias a los mecanismos que existen en el cerebro de estimular el neocórtex, esta parte parasimpática donde yo descanso y digiero la información, donde me siento pleno, donde respiro. Y entonces yo como coach, yo te ayudo a poder
expandir conciencia y ver posibilidades donde antes veías confusión, pero al mismo tiempo el mentor empieza a detectar ciertos rasgos de personalidad que es muy importante activar la amígdala de este elemento de supervivencia y decir, ponte a jalar. Entonces, ¿cómo podríamos, como coach y mentor, utilizar estas dos atractores emocionales como mentor y como coach de trabajar en lo positivo y lo negativo? Va. Bueno, fíjense, esta es la parte, y digo, es una parte que hemos trabajado mucho a lo largo del podcast de no solo te claves en la parte de lo que dice la teoría, el libro, sino es, oye, incluso llévalo al nivel de entender qué pasa con tu cuerpo, ¿no? Y el cerebro, pues en estos temas que hemos tocado es una parte muy importante. Y entonces, en este sentido, se plantean dos situaciones, que es precisamente el atractor emocional positivo, y entonces dices, oye, ¿cuándo entra esta parte en este modelo, de dos fases, ¿no? Regístrenle ahí la teoría del cambio intencional, y entonces es, cuando estoy en uno y cuando estoy en otro, es este momento de conciencia. Y entonces, oye, ¿cuándo hay que estar del lado de los atractores emocionales positivos, ¿no? Y entonces es lo primero a nivel de activación de nuestro sistema nervioso es entra el parasimpático. De manera general, el sistema parasimpático lo que hace es el momento de descansar y digerir. Y entonces, Ujú, cuando yo te digo esto es, si es descansar y digerir, estás coachando, ujú. estás generando perspectiva. Sí. ¿Sí? Entonces, el atractor emocional positivo nos sirve en estos momentos de coacheo, ¿no? Y entonces ahí generas análisis, eh, ayudas a buscar la motivación intrínseca, o sea, hay una serie de procesos que están asociados a este momento en donde tú generas la reflexión en la calma. Yo no me imagino reflexión en el incendio, ¿no? En Ujú, el incendio tienes que correr. sí. Y bueno, pues el efecto cognitivo natural de esto son momentos donde tu cerebro te va a permitir hacer planeación estratégica, te va a permitir desarrollar procesos de creatividad, te va a permitir desarrollar esta flexibilidad cognitiva, ¿sí? Entonces, fíjense, ok, intencionalmente, cuando yo necesito estas cosas, necesito que se active el parasimpático. Necesito entrar en este modo coach. Oye, estoy buscando generar una situación para este tipo de cosas, ¿sí? Oye, no intencionalmente, ya estás en los madrazos y de repente quieres, y digo, yo no sé si te pasaba, digo, me regreso al ejemplo de la organización donde anteriormente participábamos y entonces vamos a hacer la planeación estratégica del siguiente año, ¿no? Y entonces si tú lo piensas a nivel de, Ujú, este atractor emocional positivo, qué tanta verdadera reflexión y qué tanto se generaba, o cómo era más bien un ejercicio de mentoreo, güey. sí, Y entonces donde ya las metas, tú pensabas que colaborabas a integrarlas, pero la realidad es que ya habían sido definidas y sí, claro. entonces era un proceso de nos tenemos que ir por aquí, estas son las directrices y entonces yo les digo, no sé si han visto cómo ahora están de moda unos volantes para los morritos y entonces sientes a tu morrito y entonces tiene un volante y siente que va manejando, pero pues no va. Entonces justo era así el ejercicio, ¿no? Este, entonces no era un atractor, un momento de atractor emocional positivo. Entonces, oye, cuando te vas a sentar a hacer este ejercicio con su gente, genera un momento consciente, güey. Porque, otra vez, neurobiológicamente necesitas que pasen todas estas cosas. Ujú, Necesitas que la creatividad venga, necesitas que el parasimpático entre, que esté en calma, que se genere la reflexión, que se genere el espacio para digerir las ideas que se ponen sobre la mesa. Hazlo consciente, esa es la invitación, ¿no? Y está el otro lado de cuando intencionalmente
buscas un atractor emocional negativo. Y digo, esto de positivo y negativo es positivo, producir nuevas ideas. Oye, en el negativo, ahí sí, el que entra en acción es tu sistema simpático. Si hay fuego y lo tienes debajo de tus pies, corre, cabrón, porque te vas a quemar, güey. No Sí. estés donde está la quemazón. Pero entonces, pregunta a ver si nos han estado poniendo atención los últimos 30 capítulos. Cuando tienes que correr, ¿quién entra en acción? La La amígdala. amígdala, ¿sí? Entonces el sistema simpático está en la amígdala. ¿Y qué pasa cuando entra la amígdala? Pues es este tema de o enfrento, lucho, o tengo que salir corriendo porque el fuego lo tengo en la planta de los pies. Y entonces, a nivel neurofisiológico, ¿quién va a entrar en acción? El cortisol, la epinefrina, que son estos temas hormonales de córrele porque si no, la tía de las muchachas te va a llevar, cabrón, Ujú. ¿no? Sí, Entonces, oye, ¿hay momentos en tu organización donde tienes que generar este estado? Pues tú dímelo. todo el tiempo. Muchas veces. O sea, el día a día de la empresa, de repente un día Todos los días, no es todo el tiempo. exacto, todos los días, no todo el tiempo, o todas las semanas, pero habrá días de tranquilidad, Ujú. pero mayormente y digo, a mí el ejemplo es, yo le digo, este es el principio de la cocina de mamá. Yo creo que todos han llegado a su casa y entonces hay dos momentos muy importantes, ¿no? Cuando está cocinando aquel platillo que te remonta a algún momento muy feliz, dices, ay, hoy mi mamá que vine a visitarla hizo de comer camarones a la diabla. Qué hermoso olor. Entonces este momento de asimilar, reflexionar, recordar. Oye, cuando entras a casa de tu mamá y dices, huele a quemado, güey, los frijoles, ¡ah! Páguenle a la olla de los frijoles, ¿no? Entonces, lo llevo aquí porque es eh, este momento en donde los frijoles se pueden estar quemando, pues hay que bajarle a la lumbre. Pero entonces, lo primero es darte cuenta que los frijoles se están quemando. Y entonces aquí entra el sistema simpático, este, y está bien fácil. Lo que busca es necesitamos ejecutar, ¿no? Es un tema resolutivo, hay que ejecutar. En este momento hay que ejecutar porque hay que salvarse. Y entonces el efecto cognitivo, y esto es bien interesante, es cuando estás en medio de un problema, lo que hace es ayudarte a sobrevivir la amenaza inmediata, ¿no? Y entonces cuando estás sobreviviendo, Ismael, en automático, ¿qué procesos se inhiben? Bueno, pues inhibe el aprendizaje, la creatividad, todo este tema. Y entonces, esta sección del programa me parece muy interesante porque entiende a nivel neurobiológico qué le estás haciendo a tu organización. Claro. Oye, y lo que nosotros te proponemos es, utiliza un modelo consciente, güey. O sea, oye, ¿vas a estar en alguno de estos estados? Siempre. El problema es si es consciente o inconsciente. Porque si es consciente, estás dirigiendo a tu organización, ¿no? Eres el, este, el amo de tu destino. Pero si es inconsciente, seguro puedes identificar en qué momentos has estado en cada uno, pero entonces la organización te está llevando a ti, no tú a la organización. Es Oye, correcto. tengo momentos donde se me están quemando los frijoles y necesito actuar, sí. Oye, si todo el tiempo se me están quemando los frijoles, tu capacidad para innovar, para pensar de manera flexible, para digerir los aprendizajes, no va a haber. Todo el tiempo estás en modo supervivencia. Oye, si todo el tiempo estás en modo reflexión, creativo, todos somos amigos, pues lo más probable es que haya muchas cosas en el campo de las ideas, en el campo de la tranquilidad, pero haya poca aplicación, Ujú. eh, haya pocas ocasiones donde tomas riesgos. Oye, pues la vida del empresario, bienvenidos. Si después de 30 y tantos capítulos no se han dado cuenta, dijera el gran filósofo, de las sabritas Chester Chetos, la vida es un riesgo, carnal. Y la vida empresarial es así. Pero entonces, incluso ahí
Hay que tener momentos de calma y reflexión. eh, Atractor emocional positivo, hay que generar la flexibilidad y hay que tener momentos de mucha acción donde hay un atractor emocional negativo y donde lo que está actuando es, en este momento estoy luchando o estoy huyendo, ¿no? Bueno, pues sigamos, ya nos queda poquito tiempo, vamos a seguir aprovechando. La verdad es que ya ahora que activo mi atractor emocional positivo es, no se preocupen, tenemos mucha información que vamos a estar acumulando para nuestro libro. Eh, todo lo que estamos tratando aquí hacer es complementar mucho del contenido que vamos a utilizar en el libro. Todo esto que si no queda muy bien definido, no se preocupen, lo van a tener en un solo tomo. Entonces, bueno, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, pero bueno, ahora me gustaría brincarme a la parte de neuroplasticidad y recableado cognitivo. Una de las cosas importantísimas que deben hacer ustedes como empresarios, coaches, es esta parte del desafío de sesgos cognitivos, regular las emociones y cambiar el foco. Fíjense cómo hay momentos en la organización que tienes que quitarte la cachucha de patrón, de que todo te guste, que te guste, que se haga todo a tu forma y empecemos a pensar en cómo ayudar a la gente a desdoblar su potencial. Y aquí viene el factor de neuroplasticidad y recableado cognitivo. ¿A qué se refiere todo esto, capitán? Bueno, definitivamente todos, y digo, este concepto que en su momento yo acuñé como el modo zombie, eh, Sí. le pones el modo automático a tu vida profesional, a veces a tu vida personal, y entonces el modo automático pues te va a obligar a actuar según lo requiera la situación, ¿no? Y hay veces que si no te requiere actuar, pues dices, ah, caray, llevo mucho tiempo sin actuar. Entonces, eh, cuando hablamos de un coaching ejecutivo o un coaching efectivo, pues lo que buscas es ayudar a este cuate a cognitivamente entrar en procesos que lo pongan a jalar, Ujú, pero que lo pongan a jalar con un marco correcto. Y digo, a jalar me refiero a pensar en este plan de largo plazo, ¿no? Hace rato hablábamos, Ismael, de cómo en la vida, y digo, fíjense, nosotros tenemos, salud Michelita, una hora de charla previa al programa y luego un par de horas de charla después del programa. O sea, no es que dure 5 horas grabando y hagamos muchos cortes, Michelle, este, pero es esta parte y donde tenemos este intercambio de ideas y hablábamos de la importancia de tener un plan de largo plazo, Sí. porque es lo que eventualmente acaba haciéndote mover en una dirección. Entonces, eh, al final de cuentas, este tema de recablear es quita el modo automático, el modo zombie y genérate este momento consciente, ¿no? Y entonces aquí el primero es como coach y en las segunda es desafía los sesgos cognitivos. Y entonces es todas las conductas automáticas, ¿no? Ujú. O las que están en semiautomático. A lo mejor el sesgo cognitivo es el semiautomático, ¿no? Porque Sí. dices, voy por esto, pero ya, es una situación tipo A. Entonces, Ujú. actuar así. Y entonces sesgo cognitivo. Y entonces de Sí. repente, si llevas 10 tipo A, lo más seguro es que la 11 la abordes como tipo A, Sí. ¿no? Antes de detenerte a pensar, ¿no? Entonces, reconocer las suposiciones automáticas, recablear patrones de pensamiento defectuosos. Y esto ahora en esta última empresa en donde estoy trabajando, justo tenía una conversación el otro día donde le decía, es la bandera de tu proceso tiene que estar al principio. O sea, tienes que tener una bandera que se levante, qué estoy haciendo, Ujú. cómo estoy actuando, o cómo voy a decidir actuar, o de qué tipo es, porque cuando ya estás metido en la situación, va a haber una serie de cosas que te van a llevar al automático.
Si tú no te generas esa bandera de conciencia al Ujú. principio del proceso, lo más probable es que actúes con muchos sesgos todo el tiempo, ¿no? Dos, el rollo de regular las emociones, ¿no? Y entonces es, ¿cómo hago que mi corteza prefrontal se desarrolle de una manera muy importante que sea, vamos a decir, esta parte del músculo, nuestro bíceps Sí. cerebral eh, se desarrolle de manera eficiente y cómo mejoro el control sobre ay, estoy pensando en un animal que se espante con mucha facilidad, cabrón. Em, Mosco. pues sí, cómo quitar este tema de la amígdala que al menor movimiento está decidida a actuar, ¿no? Entonces es, si ve un movimiento medio amenazador, vámonos, Ricky, o vamos a luchar, vamos a pelear. Entonces, este tema de recablear tiene que ver con aprender a regular tus emociones. ¿Cómo logras que tu corteza prefrontal entre rápido en acción, entre de manera abundante, eficiente, efectiva, en acción? ¿Y cómo es, en cuanto me entre la señal de la amígdala, poder decidir si cuánto tiempo tengo que usar la amígdala y si no, cuándo ya tengo que switchar a la corteza prefrontal? Y digo, hemos dado muchos ejemplos a lo largo de nuestro programa, pero otra vez, lo llevo al tema y a tu campo de la conciencia. O sea, esto pasa sí o sí en tu vida diaria. En tu vida diaria switcheas entre la corteza prefrontal y la amígdala N veces, ¿no? Te lo voy a llevar a un campo fuera de lo profesional y yo creo que todos lo hemos vivido y es, ¿cuántas veces tienes un conflicto con una persona y en el momento en el que estás en el conflicto dices, muy bien, va a haber trancazos, vamos a darnos con todo? Y Ujú, entonces, ni piensas, pero cuando te estás agarrando a trancazos, lo más importante es sobrevivir y madrear al otro. Digo, esa es la verdad. ujú. Es correcto. Esa es la amígdala, ¿no? ¿Cuántas veces llegas a tu casa, te sientas y dices, chingale, cabrón, le dije esto y no estuvo bien? Entra este momento de la corteza prefrontal y entonces dices, híjole, esto no estuvo bien, güey, esto me va a causar estos problemas, esto no lo quería decir, cabrón, aquí me ganó la calentura. Ujú. Y entonces, todo el programa hemos estado hablando de procesos personales. Hazlo consciente, güey. O sea, en el momento en el que ya sabes que la amígdala está ahí, si tienes cierto nivel de conciencia, no es un buen momento para que sueltes todo lo que tu ronco pecho dice y no quieres estar demasiado tiempo ahí. Y, oye, esta habilidad para decir, switch, 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 corteza prefrontal, momentos de corteza prefrontal. ¿Es momento de discutir o no es momento de discutir? De tocar un tema o no, ¿no? Es este recableado el que tienes que hacer, ¿no? Y bueno, el desarrollar el hábito de cambiar el foco, ¿no? Y esto es moverse de manera deliberada entre el NEA y el PEA, ¿no? La, ay, cabrón, ¿cómo se? El atractor emocional positivo y el atractor emocional negativo, pero de manera intencionada. O sea, Claro. esto es lo que tienes que recablear. El, Esto va a pasar sí o sí. O sea, si yo te pido que analices tu última semana, muchas veces switchaste. El problema es si fue consciente o inconsciente. Ujú. Y, y no es que sea un problema, pero es mucho más fácil. Y digo, al final de cuentas, el coaching y el mentoring tiene que ver con ayudarte a construir, a avanzar, a obtener resultado, ya sea a través de tus propias herramientas en el coaching o ya sea a través de mi experiencia, como mentor para ayudarte a decidir. Pero al final del día tiene que ver con esto. Entonces, genera la conciencia. Este es el famoso recableado y la neuroplasticidad que tienes que desarrollar. Es qué cablecitos se tienen que conectar para que logres pasarlo de inconsciente a consciente, ¿no? Es correcto. Pues bueno, vamos cerrando el capítulo de hoy. Quedó muchísima información que vamos a seguir tocando en nuestro libro. Eh,
Para nosotros ha sido un gusto estar esta hora y cuarto con ustedes. Seguimos generando contenidos muy actuales, que apoyan el día a día. Esta parte eh, de la parte de la amígdala también la trabajamos, no solamente es el ser. Yo creo que el equilibrio es el punto más importante. Mi reflexión del día de hoy es, todo mundo necesita un coach y un mentor. Tú necesitas ser un coach y mentor. Tú necesitas contratar un coach y mentor eventualmente en algún momento de la vida, en algún momento de la vida de tu negocio. Eh, no confundas el hecho de ir a una institución educativa y pensar que estás contratando un coach y mentor. No creas que una situación de un podcast o un libro va a suplir la parte del coaching y mentoring en tu negocio. Son cosas que eventualmente va a necesitar tu negocio. Ten la sensibilidad de saber en qué momento te pones una cachucha y otra como empresario, y también en qué momento es ponerte el overall y decir, necesito volver a aprender, necesito volver a escalar, y necesito la ayuda de un tercero. Entonces, es mi reflexión de ser y tener un coach y mentor. Termina, capitán, cierra con el espejo. Bueno, pues en este proceso de observación personal que siempre promuevo y del cual Ismael me hace bullying, digo, me da coaching, este es revisa quiénes han sido tus mentores a lo largo de tu vida. Revisa quiénes han sido tus coaches. Eso muy probablemente está aportando una gran cantidad de las herramientas que tienes hoy como líder de empresa, como coach y como mentor. Normalmente lo que vas a ir a poner más adelante, no puedes poner herramientas sobre la mesa que no has adquirido de alguna manera. Y digo, has tenido profesores, has tenido entrenadores, has tenido socios, has tenido jefes que han funcionado como tus coaches o tus mentores. Y ya una vez aquí, consciente en este momento presente, hazte la pregunta más importante y es, ¿qué necesito en este momento? ¿Tengo un mentor? ¿Tengo un coach? ¿Estoy trabajando con alguien? ¿Qué es lo que mi empresa necesita? ¿Qué es lo que yo de manera personal necesito? ¿Qué quiero? ¿Por qué? Ujú. Saludos, Simon Sinek. Este, pero justo este ejercicio de conciencia creo que te puede ayudar a elegir qué necesitas en este momento como líder, como padre, como empresario, como ser humano para avanzarle al siguiente nivel. Y por otro lado es cuestionarte qué necesitan las personas que están en tu entorno, ¿no? Yo, algo que he valorado mucho a lo largo del tiempo, y se lo he dicho muchas veces a Ismael, es las tribus en las que participo. Ujú. Y entonces la tribu en la que participas es bien importante. La tribu en la que participas como emprendedor, como director de empresa, tus 5, 6, 7 personas más cercanas están necesitando de ti como coach o como mentor. Cuestiónate esto. Nos vemos la siguiente semana. Namaste.